Bienvenidos a un nuevo Encuentros por Chile, organizado por POLIS, el Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes, el Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho. Queremos darle la bienvenida a nuestros invitados, los profesores Sergio Verdugo y Alan Brofman. Sergio es director del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo y doctor en Derecho por la Universidad de Nueva York en Estados Unidos. Alan Brofman es profesor de Derecho Constitucional y Derecho Parlamentario del Departamento de Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela en España. Sergio, Alan, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Soledad, por la invitación. Un placer estar acá. Muchas gracias también, Soledad. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Hoy estamos reunidos para hablar sobre el reglamento de la Convención Constitucional, pero la discusión sobre la elaboración de un reglamento puede ser una discusión muy árida y un tema muy técnico para la mayoría de la gente. Por eso quería que partiéramos conversando sobre algo básico, ¿ya? ¿Cuál es para ustedes el objetivo central del reglamento de la Convención Constitucional? ¿Y cuál es la importancia de este? Alan. Muchas gracias por la pregunta. Los reglamentos son instrumentos para un determinado fin y se construyen a partir de unos ciertos supuestos. Los reglamentos operan dentro de ciertos supuestos. Y a partir del fin que se tenga, es que organizamos esas normas, ¿no? En este caso, el fin es redactar un texto jurídico, ¿no? Un texto jurídico de la mayor relevancia dentro del ordenamiento jurídico nacional. Y el reglamento tiene que adaptarse hacia ese fin, hacia ese propósito, ¿no? Creo que esa es la cuestión más de fondo. Todo es funcional hacia ese propósito, ¿no? Enfrenta dificultades obvias, que nos encontramos con una institución nueva, con personas nuevas que la integran, ¿no? Y eso dificulta cuestiones que normalmente se resuelven a lo largo del tiempo. Cuando vemos un reglamento como el de la Cámara de Diputados, un reglamento del Senado, o unas standing orders en el Parlamento del Reino Unido o en el Congreso Federal Norteamericano, son normas que se han venido desarrollando, partieron con muy poco, ¿no? Y se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Y en ese sentido, el tiempo no es un factor que favorezca esta discusión. Pero básicamente un reglamento es un instrumento para lograr un fin, en este caso la elaboración de un texto jurídico. Sergio. Sí, mira, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Alan. Solamente me gustaría agregar algo. Si uno considera que los reglamentos, los procedimientos no son agnósticos respecto del resultado que ellos producen al final del día, o sea, una constitución que producida por un reglamento A va a ser distinta que una constitución producida por un reglamento B. Uno también tiene que ser capaz de vincular los objetivos que uno quiere poner en la constitución con el fin del reglamento. ¿Ya? Y es por eso que tenemos que discutir normativamente qué es lo que es deseable. Yo creo que lo deseable en un reglamento es que tenga suficientes incentivos institucionales para estimular la cooperación entre facciones que piensan distinto, facciones que tienen intereses opuestos y que además están condicionadas por el fuerte calendario electoral que opera hoy día en Chile. Y es por eso que cuando se diseña el reglamento, hay que tomar en consideración la inclusión de mecanismos que estimulen esos acuerdos y que hagan que los convencionales puedan hablarse entre sí, puedan deliberar internamente y no solamente argumentarle a sus audiencias externas, ¿ya? Encontrar esos puntos comunes. Y hay una serie de instituciones que pueden ser útiles para eso. Y hay otras y propuestas que están dando vuelta que no son útiles para eso. De hecho, son contraproducentes con esos objetivos. Lo otro que tenemos que considerar es el modo como el reglamento puede facilitar la función representativa y cuál es el valor de la función representativa de los convencionales. El factor de legitimación de esta convención constitucional es la representación, no es otro, no es la participación ciudadana directa que tiene otras complejidades que podemos discutir después. Y la representación, uno de los valores que tiene es justamente su carácter epistémico, o sea, la capacidad que tiene estas instituciones para agregar perspectivas de manera de que entre ellas puedan deliberar y encontrar esos espacios comunes. Cuando uno no tiene una institucionalidad y un procedimiento preestablecido que pueda dar certeza acerca de cómo se van construyendo las distintas mayorías por cada uno de los temas,
La institución entonces no puede reemplazar el debate desorganizado, ¿no? El debate de las masas, el debate de las calles, donde la amenaza y la violencia condicionan el resultado del proceso. Para que la representación pueda sustituir eso, necesitamos un proceso bien establecido, predecible, que dé certeza a todos los actores de que los acuerdos se van a cumplir. Y esa función solamente se puede habilitar cuando tenemos un reglamento que estimule esa cooperación. Muchas gracias y da varias ideas de hacia dónde tiene que ir, ¿ya? Considerando también el tiempo acotado ya que tiene la Convención para lograr su objetivo, que es redactar la Constitución, pareciera ser que para la eficiencia de su trabajo es necesario que se divida en comisiones, ¿ya? Alan, en tu opinión, ¿cuáles crees que debieran ser estas comisiones y cómo debería determinarse su integración? Pensando también en lo que decía Sergio de la representatividad, ¿no? O sea, que da la impresión que cada comisión también tendría que ser representativa de las distintas facciones de quienes forman la convención. Bueno, a propósito de lo que plantea Sergio, que es un tema interesantísimo, yo diría que la representación que está en este proceso constituyente es bien distinta de la representación política tradicional. Cuando elegimos a un diputado o un senador, le estamos dando facultades representativas en relación con todo el ámbito de las decisiones legislativas y eventualmente constituyentes que tiene el Congreso Nacional. Luego, no es un mandato representativo cerrado a un tema, sino que a que me represente en el ejercicio de la función legislativa, de la función de control, de la función constituyente, eventualmente de la función presupuestaria. Es abierta, ¿no? Esa es una representación política tradicional. En cambio, en este caso, se ha encomendado a esta convención una representación precisa, que es la elaboración de un texto constitucional. Texto constitucional que, a la luz de lo que sabemos en el derecho constitucional, no es cualquier cosa, no es cualquier tema, ¿no? Y de hecho, parte de los problemas políticos que se han presentado en estos primeros momentos ha sido justamente la discusión de temas que aparentemente son inatingentes a lo que es un contenido constitucional, ¿no? Claro. Entonces, es una representación, sí, dirigida a un encargo, que es la elaboración de un texto constitucional, y en ese sentido entiendo que es una representación acotada hacia ese propósito. Ahora bien, en términos prácticos, yo creo que el principal problema para la organización de las comisiones, más allá de los temas o el tipo de comisiones que se puedan funcionar, organizativa interna, en fin, temática, al margen de eso, es que los partidos políticos son los que estructuran la representación política y eso permite la formación de comisiones en las cuales hay una representación de ciertas ideas en cada una de las comisiones de una manera proporcional. Aquí tenemos ese enorme problema. Tenemos ese enorme problema en relación con la organización de las comisiones, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos, porque la gracia del trabajo en comisiones son generar vías paralelas de trabajo, ¿no? De poder ir avanzando simultáneamente en varios temas. Pero eso requiere que tengamos bloques o grupos, ¿no? que representen el sentido de un número importante de, en este caso, integrantes de la comisión. Y creo que ese es el obstáculo más significativo. Si tenemos eso resuelto, o se puede avanzar en la formación de bancadas, la expresión tradicional aquí, fracción, grupo parlamentario, comité en nuestro derecho, ¿no? Hay distintos nombres para esto, ¿no? Si logramos la conformación, aunque sean voluntarios, aunque sea de la manera que sea, ¿no? Creo que eso permitiría construir comisiones, y yo creo que, por supuesto, ahí, al margen de las tradicionales comisiones, de las comisiones organizativas internas y de esta comisión de armonización que se ha planteado, al margen de eso, claro, tendrían que ser temáticas, ¿no? El número creo que debería ser adecuado a los temas que se quieren tratar. Creo que un factor importante, al margen de los puntos concretos, es que el número de las comisiones permita una cierta discusión de los temas que se van a tratar. El número integrante de las comisiones, perdón. En ese sentido, una comisión como la que se han formado con 30 integrantes, me parece que es poco viable para una negociación, ¿no? Las comisiones de la Cámara de Diputados tienen 13, las del Senado tienen 5 integrantes, ¿no? Y claro, permitir un poco de diálogo, porque de otro modo, cuando vemos los tiempos de intervención en cualquier discusión, se hace inviable cualquier negociación. Y el otro factor que creo que es importante considerar en la formación de comisiones es que creo que todos los convencionales deberán formar parte de una comisión sustantiva, al menos una, ¿no? ¿Y por qué? Por varias razones, ¿no? Yo creo que una razón importante es que tengan la experiencia de tratar con temas sustantivos.
y sepan lo difícil que es lograr un acuerdo, lograr la redacción de un texto, lograr una idea general, en fin, todo el trabajo que está detrás de eso que vemos todos los días, que son las normas, ¿no? Que la verdad es que es bien arduo lograr un contenido jurídico razonable y aceptable para todos. Luego me parece muy importante que al menos las comisiones den cabida, no creo que sea viable, por un lado, tener un sistema de comisiones que deje a integrantes de la convención sin trabajo de comisión, y por otro lado, como decía, un número muy elevado de convencionales me parece muy poco práctico, ¿no? Una ronda de debates que con 2 minutos por persona no se logra realmente. de una hora me parece poco viable. No va a haber un intercambio real, creo, de opiniones dentro de esa comisión. Eso como consideraciones generales. Creo que hay más cuestiones particulares, pero ya he hablado mucho ya. Sergio, no sé que si tú nos podrías hablar más de esta comisión de armonización, que no entiendo, no hay nada parecido o equivalente, por lo menos en el Congreso. ¿De qué se trataría? Sí, puedo hacer un pequeño comentario a lo que dijo Alan antes de contestarte, Soledad. Sí, lo que pasa es que existe una tensión, ¿no?, entre la necesidad de tener una comisión donde el debate sea profundo, sea genuino, y también en darle trabajo a todos los convencionales. O sea, si uno, yo creo que Alan lo plantea muy bien. Por un lado, todos los convencionales debieran estar al menos en una comisión. Por otro lado, las comisiones tienen que ser suficientemente pequeñas como para que ese debate se pueda dar con profundidad. Pero si uno toma estos dos puntos y los maximiza hasta el extremo, entonces tendríamos muchísimas comisiones al interior de la Convención Constitucional. Entonces es útil pensar en alternativas intermedias. No es bueno tener demasiadas comisiones, creo yo, porque eso podría terminar generando informes incoherentes entre sí o podría generar algún tipo de competencia por los temas dentro de las comisiones. Entonces, es útil, por ejemplo, que la Comisión de Gobierno y la de Congreso, si es que están separadas, tengan algún nivel de comunicación para que la forma de gobierno tenga algún tipo de coherencia. Lo mismo ocurre con alguna comisión que esté evaluando acciones constitucionales y la que esté redactando los derechos fundamentales. Entonces, hay que pensar en alternativas. Las alternativas pueden ser las subcomisiones, por ejemplo. Ahora, yendo a la pregunta de Soledad sobre la comisión armonizadora, la necesidad se plantea justamente porque la Convención Constitucional es un órgano unicameral, ¿no? Que tiene que producir un texto que sea consistente, pero que además tiene que proveer un espacio para que se generen acuerdos políticos suficientemente amplios como para después lograr los 2/3. ¿Ya? Y también como para garantizar de que principios que el liberalismo político reconoce estén dentro de la Constitución, para tener una buena Constitución en ese sentido. Y la Comisión Armonizadora puede jugar un rol en eso. ¿Ya? Ahora, existen distintas versiones y hay distintas propuestas que se han dado respecto de la Comisión Armonizadora. Para que la Comisión Armonizadora cumpla su rol de ser efectivamente un lugar dentro del cual se puedan alcanzar acuerdos políticos grandes ante la amenaza de eventuales bloqueos o se puedan corregir inconsistencias en el texto, entonces es necesario que esa comisión armonizadora no siga una lógica simplemente mayoritaria, sino que su composición esté pensada más que por lo que decía Alan, ¿no?, por la existencia de comités o de bancadas, que ellos estén representados en esta comisión y esta comisión pueda operar con algún tipo de procedimiento que asegure que existan acuerdos amplios. Yo he propuesto la idea de consenso suficiente, que podemos discutirla después, si quieren, que a mí me parece que puede ser muy útil. También a mí me parece que puede ser útil, de nuevo, aquí hay distintas variaciones, distintas funciones que uno le puede dar a la comisión, pero una que es muy importante a mí me parece va a venir al final del proceso. Si uno tiene un proceso lineal, donde al final se produce una suerte de ratificación en el Pleno, es útil que exista alguna instancia circular al final del proceso entre alguna comisión y el Pleno, justamente para resolver cuestiones esenciales que han sido rechazadas por esto. Y es en ese momento en que la comisión puede formar y puede cumplir un rol especialmente importante para gatillar los acuerdos políticos que destraben cuestiones especialmente sensibles, sin perjuicio de otras funciones que se le pueden dar durante el proceso. Antes de ir a ese tema que me interesa mucho, que es el tema de la circularidad, de la discusión lineal, me gustaría que nos detuviéramos un poco en el tema de la participación ciudadana, porque también se ha hablado mucho de la transparencia, de la necesidad de que los medios de comunicación estuvieran dentro de las instalaciones de la convención, pero a la vez de esta participación y de esta transparencia se ha hablado también de mecanismos de participación ciudadana directa, ¿no? Por ejemplo, que pudieran haber como
iniciativas populares de normas constitucionales, entre otros, ¿no? ¿Cómo creen que podrían impactar las negociaciones, esta participación ciudadana, y si habría cierta tensión entre la participación ciudadana y la gobernabilidad dentro de la convención? No sé, si quieres partir, Sergio, tú. Sí, feliz. Es que yo creo que lo primero que nos tenemos que preguntar es cuál es el objetivo que le vamos a dar a estas instancias de participación, dependiendo de la naturaleza que estas mismas tengan. Mi opinión es que estas instancias de participación directa, salvo con algunas excepciones que podemos conversar también, no pueden reemplazar a la representación, porque ellas no se acercan al votante mediano. Normalmente estas instancias de participación suelen estar sujetas a riesgos de captura de algunos grupos, que son los grupos que tienen preferencias más intensas en el proceso. Y como son aquellos que tienen preferencias más intensas en el proceso, no son necesariamente aquellos que se acercan al votante mediano. Y por eso es que ellas no pueden ser utilizadas para decir que aquí se está representando algo como el pueblo, ¿no? O algún otro instrumento, salvo en el caso de los foros elegidos al azar, donde hay una muestra específica donde uno puede llegar al ciudadano que efectivamente no tiene preferencias tan intensas. También tienen un problema de autoselección, estos mecanismos de participación directa, salvo por el caso de los foros donde se puede controlar ese problema de autoselección y de captura. Ahora, dicho eso, las instancias de participación sí pueden aportar algunas cosas relevantes. Y cuando uno las diseña, uno tiene que considerar cuáles son estas cosas. Lo que pueden aportar estas instancias de participación es agregar perspectivas que de otra manera no estarían suficientemente representadas en el proceso. O sea, ellas pueden contribuir con ideas y pueden incrementar las virtudes epistémicas de la Convención Constitucional. ¿Ya? Pero para que eso sea posible, uno debiera tener un proceso donde se sistematice y se desarrolle cuáles van a ser estas propuestas. Y aquí hay distintas alternativas. Hay quienes han propuesto, por ejemplo, poner los primeros borradores a disposición del público para recibir ideas, o el mecanismo de las audiencias públicas, por ejemplo. También se ha propuesto la idea de los plebiscitos intermedios, que a mí me parece que es una terrible idea. Podemos conversarlo después porque es terrible, digamos, pero es muy mala idea, porque esa sí condiciona las negociaciones anteriores. Lo importante es que las instancias de participación estén reguladas en tiempos acotados y que ellas cumplan el objetivo de adicionar perspectivas que de otra manera no estarían. De lo contrario, creo que ella es bastante poco lo que se puede aportar. Una de las consecuencias que ocurre cuando uno abre las puertas a que la ciudadanía comente es que llegan muchas propuestas o muchas consultas. Cuando eso sucede es importante tener alguna instancia que las sistematice, que las envíe a las comisiones temáticas que corresponden y que pueda no filtrar, sino que trabajar sobre ellas para que los convencionales tengan algo concreto sobre lo cual ellos puedan después construir. Yo he estado promoviendo la idea de organizar conferencias en torno a los distintos temas. Ahora, no es una idea que alguien me haya comprado todavía, pero aprovecho de promoverla ahora de nuevo. Yo creo que sería útil que las comisiones temáticas, cuando se instalen, tengan 2 semanas o 3 semanas de conferencias, donde inviten a distintos actores sociales, si hay una comisión de Poder Judicial, que se invite a representantes de la Corte Suprema, de la Asociación Nacional de Magistrados, de las personas de la Academia Judicial, del Tribunal Constitucional, ¿no? Y que todos los actores se junten, y todos los que quieran, se junten con los convencionales que van a participar en esa durante un tiempo acotado, para discutir distintas propuestas que vienen de estos grupos. Yo creo que esas instancias participativas, cuando no son vinculantes, por eso mismo no son corporativistas, porque no son vinculantes, pueden servir justamente para enriquecer el trabajo de la convención. Y lo otro es que yo creo que ellas funcionan mejor cuando están diseñadas para temas específicos y no para temas generales, porque es ahí donde el aporte de profundizar la discusión y agregar elementos nuevos se pierde. Alan, no sé si a ti te gustaría agregar algo sobre este tema de participación ciudadana y cómo podría afectar su funcionamiento de la convención. Bueno, parto con estar completamente de acuerdo con lo que plantea Sergio, ¿no? Absolutamente y completamente de acuerdo. Como soy viejo, tengo memoria y me acuerdo que el proceso participativo de elaboración de una constitución fue un proyecto político que incluso se llegó a empezar a implementar en gobiernos anteriores. Es decir, ese camino, esa vía, ya se intentó en el pasado, ¿no? Y al final
terminó en un proyecto que se presentó a trámite y que no avanzó mayormente, ¿no? Entiendo que el actual camino es otro camino, que es un camino completamente distinto, ¿no? Y que opta por configurar una convención constitucional representativa para el fin que se quiere, que es construir una nueva constitución. Y eso significa que la estructura, la organización, los plazos de este proceso están pensados para una asamblea que asume la labor representativa en relación con el tema constitucional y elaborar un encargo constitucional preciso. ¿Y por qué planteo esto? No como reivindicación histórica, sino que simplemente para decir que en realidad en este contexto creo que es muy poco práctica la participación, es muy poco práctica, ¿no? Si vamos a la experiencia del Congreso, ¿no? La Cámara de Diputados o el Senado, cuando existen procesos participativos, por supuesto que ellos extienden el debate y discusión de proyectos de ley ya muy precisos en el tiempo de una manera significativa, ¿no? Entonces, claro, y además en este sistema se prevé una gran participación popular que es el plebiscito de salida, que es la opinión de la ciudadanía acerca de ese texto. Entendiendo que el contexto no es el adecuado y recogiendo lo que decía Sergio, bueno, en este contexto hagamos lo que se pueda, ¿no? Hagamos lo que se pueda hacer en relación con participación. Creo que es muy mala idea la convocatoria de plebiscitos en particular, es muy mala idea. Yo creo que aquí hay que mirar los datos, ver los datos, ¿no? Ya en la última votación, en las votaciones hemos tenido porcentajes de participación cercanos al 50%, y en la última, la elección de los convencionales, un poco más del 40%, es decir, más de la mitad de los ciudadanos no están. Entonces, partamos con los datos, es decir, si a mí me dicen que vamos a tener un plebiscito que va a tener un resultado importante, podría ser, pero además, ¿qué nos va a decir un plebiscito sobre temas puntuales? En materia constitucional? Tampoco le veo mucho sentido y mucha lógica, ¿no? En el poco tiempo que tenemos, con los porcentajes de participación en relación con los temas, ¿no? Que además también van a ser temas acotados, muy precisos, no le veo mucho sentido. En el contexto que tenemos, ¿no? Es razonable que las comisiones temáticas reciban opiniones pero por supuesto que sí, en el tiempo que tenemos. Yo creo que es más práctico, dado que hay poco tiempo, que se trabaje sobre propuestas, o lo que decía Sergio, ¿no? Sobre algún texto, alguna propuesta, algún borrador de idea, ¿no? Porque también esto de escuchar, bueno, siempre está muy bien escuchar, no hay ningún problema, pero dadas las reglas que se han generado en este proceso, escuchar tiene un plazo de 9 meses, que se puede extender un año, y después de ese año se acaba ese plazo. Entonces, en esas condiciones, el diseño es otro, como el diseño es otro, creo que no son las condiciones para un escuchar abierto, que después hay que decantarlo en posiciones concretas respecto a temas concretos. En ese sentido, me parece más sensato avanzar en algunos acuerdos, en algunas áreas, en algunos contenidos, construir un proyecto, como se hace en algunas áreas de nuestro ordenamiento jurídico, en la cual hay un proyecto, que recibe la opinión de la comunidad frente a ese proyecto, que me parece ya más sensato y más viable de procesar en tiempo breve, ¿no? Pero volviendo a lo inicial, creo que el diseño no está pensado para eso, no está pensado para la participación, y que, bueno, dado que no está pensado, y sin perjuicio de reconocer la validez, por supuesto, de tener opiniones sobre determinados puntos o aspectos de esta discusión constitucional, por cierto que se puede abrir en términos funcionales a lo que se quiere, que es tener un texto constitucional en el plazo de 9 meses. Y pensando en eso, ¿no? De los tiempos, ¿cómo definir la tabla, los puntos que se tienen que discutir sin desviarse quizás por la influencia de ciertos grupos que van a tener más fuerza en su opinión, que podrían como tratar de guiar en el fondo el orden de la discusión hacia sus intereses? ¿Cómo crees tú mismo, Alan, que debería conformarse esta tabla de temas? ¿Cómo podría definirse para no caer en estas como distracciones? Bueno, yo no había visto, en nuestro país no teníamos experiencias de partir de esta forma de elaborar un texto constitucional, ¿no? Si nos vamos a la historia, vemos que hay comisiones, hay proyectos, hay Mariano Gaña en su momento, la Comisión de 25 también, ¿no? José Massa ahí, que también... Había materiales sobre los cuales construir, ¿no? O la Comisión de Estudios para la Nueva Constitución, que van... Tenemos ahí un problema serio. Yo definiría temas clásicos del constitucionalismo, ¿no? Derechos, separación de poderes, organismos de control, un par de cuestiones globales, y hay que ir avanzando en construir algunos acuerdos preliminares generales, ¿no? Creo que es la única manera. Yo creo que es inevitable la influencia, pero por supuesto, si es un sistema democrático, si no me parece, no creo que se pueda excluir esa influencia. Pero yo creo que hay un orden básico y que debiera darse a la convención de ir
por lo menos fijando unas líneas globales, ¿no? En su momento, cuando se elaboró la Constitución de Sudáfrica, se fijaron unos principios y unos lineamientos, ¿no? Que sirvieron de guía, que sirvieron de orientación, claro. Algo de ese estilo, ¿no? Que permita fijar algunos puntos, algunos acuerdos globales sobre algunos temas en los cuales se pueda profundizar, y que creo que inevitablemente van a haber influencias, bueno, está bien, y eso también tiene que estar compensado con el hecho de que el texto constitucional va a ser sometido a ratificación popular, ¿no? Si es que llegamos a tener texto de la Constitución, ¿no? Y en ese sentido, claro, me imagino que ahí habrá un contrapeso a opiniones que no cuenten o que sean arriesgadas desde el punto de vista de ese consenso social que se va a producir, debiese producirse al final del proceso. Sergio, volviendo ya al tema de las votaciones, ¿no? Que claramente es un tema crucial en el reglamento. La Constitución actual señala que la Convención Constitucional deberá aprobar las normas por 2/3 de los convencionales en ejercicio. ¿A qué votaciones debería aplicarse ese quórum y cuáles son las alternativas? Tú dijiste que tú tenías una teoría sobre consensos. No sé si podrías comentar más sobre ese tema. Sí, feliz. Muchas gracias, Soledad. Esto también se conecta con lo que dice, con la pregunta de Alan recién. Cuando uno tiene una convención, uno tiene que mirar las distintas partes del procedimiento, las distintas reglas en su conjunto, ¿no? Porque producen consecuencias acumuladas. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, una convención que va a votar en el Pleno las normas por una sola vez, entonces los problemas de agenda, los problemas de Condorcet se incrementan al infinito, ¿no? O sea, se hacen mucho quien tiene el poder de decir qué cosas se votan en la tabla, básicamente tiene el poder de controlar el resultado de la convención. Ahora, ese poder de agenda se hace menos importante si es que uno tiene una doble revisión de la Constitución, se hace menos importante si uno tiene circularidad al final del proceso, como yo lo estaba proponiendo, y se hace todavía menos importante si uno tiene una votación de la Constitución como un todo. Entonces, aquí lo que hay que preguntarse no es cuál es la herramienta individual ideal en particular, sino que cómo esas herramientas funcionan entre sí. ¿Ya? Y tomando eso en consideración, yo he estado, y bajo las limitaciones que tenemos, la limitación que tenemos es que se vote por 2/3 al final en algún momento del proceso las normas de la nueva Constitución tienen que votarse por 2/3, la pregunta es dónde los ponemos. Yo lo que he estado promoviendo es que a nivel de comisiones temáticas no se utilice una regla de votación, sino que ella se reemplace por un criterio de consenso suficiente. Yo creo que un criterio de consenso suficiente puede ser útil para que los acuerdos se generen antes de que los informes lleguen al Pleno. Las comisiones están en mejores condiciones de generar acuerdos que el Pleno. El Pleno está más sujeto a las posibilidades de que los convencionales le hablen más a sus audiencias externas que a sus colegas, ¿ya? Y el ideal es que esa conversación entre los colegas se pueda dar dentro de las comisiones. Ahora, el consenso suficiente es una regla que no es una regla ni tampoco, no es una regla de votación, es algo diferente. Se usó en Sudáfrica, se usó en las negociaciones de paz de Irlanda también, con muy buenos resultados, y hay que contextualizarlo en la realidad chilena. En Sudáfrica significaba que los dos partidos más importantes estaban de acuerdo, y había algunos grupos menores que no necesariamente podían estar de acuerdo, pero esos dos grandes partidos que eran rivales, ¿no? Que tenían, entonces, incluso había ocasiones en que el partido más chico de esos dos no era necesario llegar a él para tener los 2/3, pero el consenso suficiente requería el acuerdo de este grupo. En Irlanda significó que 8 partidos tenían que acordar. La clave del consenso suficiente consiste en que alguien tiene que declarar cuándo hay consenso suficiente, ¿ya? O sea, el poder está en quién es ese alguien. Y eso no es algo que se vote. Entonces, para que esto funcione, y vuelvo a lo que decía Alan antes, la construcción de bancadas, de comité o cualquiera sea la denominación que le pongamos, es esencial. Si yo tengo una regla, por ejemplo, donde 6 o 7 grupos se sientan con un líder cada uno, solamente con un líder cada uno, para declarar en cada caso cuándo hay consenso suficiente respecto de cada comisión, yo creo que eso podría ayudar mucho para los consensos. ¿Ya? Ellos solamente declaran que hay consenso suficiente. Estos líderes son nombrados por los propios, esta es la propuesta que yo he estado promoviendo. Estos líderes son nombrados por cada uno de los comités, pero estos líderes después se independizan de los comités, no necesitan rendirle cuentas a los comités. Entonces, de esa forma, estos líderes pueden dejar aislados a aquellos que no están en condiciones de negociar porque quieren extremar sus posiciones, por ejemplo. Esos líderes son los únicos que van a declarar cuando existe consenso suficiente respecto del texto
que cada comisión está aprobando, y ese informe después pasa al Pleno. A mí me gustaría además agregar que haya a lo menos una doble lectura con circularidad al final, pero con la comisión armonizadora. Si uno tiene un sistema como este, entonces los problemas de agenda se hacen menos importantes. Pero igual los problemas de agenda podrían existir, ¿no? ¿Quién determina el orden de la tabla y qué cosas se votan y qué cosas no? Podría dar espacio para algún tipo de abuso. Y aquí hay experiencias que podemos mirar. En Colombia tenían una presidencia tripartita que funcionó relativamente bien. En Chile, lamentablemente, ya no tenemos, creo yo, la posibilidad de hacer algo parecido. Pero sí podemos discutir la posibilidad de compartir presidencias a nivel de comisiones o de tener presidencias rotativas. Yo creo que esas son ideas que no sé si son políticamente factibles, pero creo que son buenas ideas para explorar. Parece ser que en la realidad chilena lo difícil es este nivel de grupo independiente que en el fondo de forma circunstancial se han visto unidos, pero no sé si van a poder funcionar, digamos, con ese sistema como de bancada, ¿ya? Pero quería sentarme en tomar un punto que mencionaste, el tema de que es más factible que la discusión sea a nivel de las negociaciones, a nivel de comisión, que en el pleno, donde van a estar hablándole más a la ciudadanía, al público. Y quería volver al tema de la transparencia en relación a eso. ¿Les parece a los dos que hay instancias en que deben haber negociaciones cerradas, no abiertas al público? ¿Cuánto se justifica que haya en el fondo más privacidad, digamos, en la discusión? ¿Cuáles son las condiciones? Para que en el fondo no caer en lo que se ha criticado tanto como de la cocina, pero a la vez que se produzca realmente acuerdos en la convención. Entonces, Alan, si quieres partir tú después. Claro, encantado. Yo no perdería de vista el sentido de la transparencia como institución, ¿no? Institución pública, poner algún nombre. La transparencia se instala en nuestro ordenamiento jurídico y en muchos otros ordenamientos jurídicos como herramienta para combatir la corrupción. Fantástico, está muy bien. Eso es su finalidad principal, ¿no? Está bien. En el caso de una asamblea, creo, de este tipo, ¿no? Creo que tiene que ver con la legitimidad democrática, ¿no? Cómo se plantean los argumentos, cómo se debaten, en fin, tiene que ver con eso. Y mi cuestión aquí es si los debates dentro de una comisión van a contribuir de manera importante a esa legitimidad democrática. Yo tengo mis dudas. Sin perjuicio de que, por supuesto, hay determinadas instancias, las sesiones de comisión, que debieran ser públicas, como se admite en la mayoría de los parlamentos del mundo, ¿no? Cualquier comparecencia, cualquier presentación de cualquier grupo, por supuesto que es pública. Ahora bien, cuando la comisión está intentando lograr algún tipo de acuerdo, no me parece estrictamente necesario que la regla ahí sea la transparencia de publicidad. Repito, en términos funcionales, es decir, va a aumentar ese hecho, que ese ponerse de acuerdo sea público, va a aumentar la legitimidad democrática de la convención y de su trabajo en términos significativos. Porque si no es así, yo creo que es mucho más práctico permitir esos consensos y esos consensos, en la medida, lo que decía Sergio recién, de ese consenso suficiente. Bueno, que ese consenso suficiente sea sólido, ¿no? Que sea real, que sea efectivo, que aquello que propone la comisión responda al sentir de una buena parte de sus integrantes. Eso exige diálogo, exige negociación, exige colaboración dentro de esa comisión. Y creo que en la medida en que todo es público, creo que esa colaboración se hace mucho más difícil, especialmente en un calendario muy exigente en términos de tiempo y resultados que se están pidiendo a la Convención. Sergio, no sé si podrías añadir algo. Sí, mira, yo creo que el valor, o sea, la transparencia tiene un valor normativo defendible, especialmente alto en una democracia y especialmente alto cuando uno utiliza mecanismos representativos, porque es la manera como los ciudadanos pueden vigilar el actuar de sus representantes. ¿Ya? Y por eso cuando uno quiere hacer excepciones a la transparencia, esas excepciones tienen que estar justificadas con argumentos que puedan superar al argumento democrático detrás de la transparencia. Y yo creo que hay un escenario en que ese argumento se puede dar, y ese escenario se da cuando existen bloqueos que estén amenazando con que el proceso colapse, no funcione o fracase por algún motivo. El éxito del proceso nos debe llevar a diseñar normas con pragmatismo, creo yo. Ahora, dicho eso, para que este proceso sea exitoso necesitamos acuerdos, y como dice Alan, necesitamos acuerdos genuinos,
Yo creo que a nivel de comisiones esos acuerdos es más fácil que se den que a nivel de pleno. Pero existe la posibilidad de que esos acuerdos no se den. Y tenemos que apuntar ahí. ¿Cómo generamos las condiciones para que esos acuerdos se den? ¿Cómo generamos, en otras palabras, en términos más concretos, las condiciones para que los convencionales puedan encontrar los límites del adversario? Cuando yo estoy negociando con un adversario, yo tengo que encontrar cuáles son los límites de negociación que esa persona tiene, y esa otra persona tiene que encontrar los límites que yo tengo para identificar los espacios comunes y promover esos espacios comunes. Si yo tengo una convención donde los convencionales solamente le están hablando a sus audiencias externas, entonces es muy difícil encontrar ese espacio común. Y es por eso que hay que encontrar las condiciones para que se genere ese espacio común. Tom Ginsburg el otro día tenía una propuesta, decía, no regulen esto, decía él, no lo regulen, simplemente los líderes de cada una de las facciones váyanse fuera de Santiago, enciérrense en alguna caballa, no sé, en alguna parte, y pónganse de acuerdo, ¿ya? Pero en el fondo en un lugar donde haya confianza. Entonces, lo que quiero transmitir es que esas condiciones tienen que existir para encontrar el espacio común, pero esas condiciones se pueden dar de distintas formas. Se puede dar de manera informal, como la propuesta de Tom, o se puede dar a través de algún mecanismo formal, ¿ya? Y hay aquí experiencias comparadas donde mecanismos formales de secreto y confidencialidad se han utilizado, podemos mirar. Se utilizó en España, se utilizó en Estados Unidos, en la Constitución de Filadelfia, y podemos mirar algunos de esos instrumentos. Ahora, si es que se utilizan esos instrumentos, hay que explicarle a la población por qué se están utilizando esos instrumentos, creo yo. Como mínimo. Uno podría dejar actas que se publiquen con posterioridad, por ejemplo. Y también creo que esto podría ayudar a alivianar la acusación de la cocina. Y yo tengo la sensación de que si se genera una instancia como la que Tom sugería, la acusación de que aquí hay cocina puede ser incluso más alta que la de si formalizamos un proceso. Ahora, si queremos formalizar este proceso de confidencialidad, no tiene que estar sujeto a causales. Ya algunos han dicho, oye, aquí tiene que haber una lista de causales. Todo lo contrario, la decisión es política y es de oportunidad. Entonces, tiene que haber suficiente flexibilidad en las reglas como para que las facciones digan, oye, aquí tenemos un bloqueo, estamos amenazando con hacer fracasar el proceso, bueno, activemos este mecanismo que tenemos o tomémonos un café, no sé, si tienen la alternativa a eso. A mí me parece que es deseable que un mecanismo así exista. Yo por eso he defendido la posibilidad de tener sesiones confidenciales a nivel de comisiones. Yo creo que para la Comisión de Armonización podría ser especialmente importante, pero también podría ser útil para otras comisiones. Y por eso yo estaba promoviendo esta idea, bajo argumentos puramente pragmáticos. Antes de pasar a las preguntas del público, me gustaría volver al tema de la votación y del tema de la circularidad de la votación, explicarle un poco al público cuál es la diferencia entre votar artículo por artículo o votar el texto de la convención como un todo o una medida intermedia o diferente de una combinación de ambas opciones. ¿Cómo lo ven ustedes de cómo se debería llegar a estos quórums que no podemos saltarnos, que es el quórum actual de 2/3 de las normas, pero en fondo cómo se debería realizar en la práctica? Porque se ha dicho mucho, todo el mundo sabe que existe este quórum de 2/3, pero cómo opera, digamos, en la práctica parece que no estamos todos de acuerdo. Alan, no sé si quieres comenzar. Parte yo, sí. Es bien delicado el punto. Yo entiendo que lo más lógico es ir a aprobar en general ideas y luego ir aprobándolas en particular. Por el quórum de los 2/3, sin perjuicio de lo que explicaba antes Sergio, ¿no? Creo que la acumulación de consensos particulares para ir generando un consenso mayor puede ser peligrosa en un contexto más ideológico que político. Si es político no me parece razonable, si es ideológico no, porque esa acumulación de consensos podría conducir a la exclusión de determinados sectores o grupos de la discusión, ¿no? Creo que es peligroso en ese sentido. ¿Qué es lo que me parece más lógico? Amarrar discusiones generales, votaciones particulares y discusiones de contexto, porque también creo que uno de los puntos que ya hemos mencionado ya varias veces es de la coherencia del conjunto, ¿no? De cierta sistemática, como todo texto jurídico, y cierta lógica, ¿no? En la cual hay muchas relaciones internas en el derecho constitucional, ¿no? Los derechos, los sistemas de control de constitucionalidad, nos vamos a los recursos, hay una serie de cuestiones que están amarradas unas con otras, ¿no?
Y en ese sentido, me imagino que este esquema de aprobación general de ciertos de capítulos de la Constitución, pensemos por tema, de artículos de esos capítulos, tiene que también amarrar a una mirada global en la cual también aprobemos todas las secciones pertinentes de determinados temas, los ratifiquemos con el quórum necesario, ¿no? Creo que la lógica va, por lo menos en estos niveles, para asegurar que esos textos reflejen la voluntad de estos 2/3, que es el dato que nos da la norma constitucional vigente sobre estos procedimientos. ¿Tú, Sergio, qué opinas sobre el tema de la votación del texto completo o de las votaciones intermedias? ¿De los plebiscitos intermedios o la...? No plebiscito intermedio, sino de la votación en general, artículo por artículo, o votarla como un todo. Mira, es que aquí hay distintas herramientas alternativas que pueden ser buenas o pueden ser malas, dependiendo de cómo las estructuremos. Yo creo que un primer criterio que tenemos que aceptar y promover es que se pueda castigar a aquel que no cumple los acuerdos políticos. Y segundo, que exista la posibilidad de negociar entre los distintos temas. Entonces, porque si no existe la capacidad de negociar entre los distintos temas, entonces va a haber mucha más tensión. Las negociaciones van a tener un espacio mucho más limitado para que ellas se puedan dar. ¿Ya? Y es por eso que yo creo que hay algunas cosas que no tenemos que aceptar. Una de ellas es que exista una sola votación de las normas. A mí me parece que esa es una mala idea. ¿Ya? O sea, a lo menos debiéramos tener una doble revisión, yo creo. Con circularidad al final para corregir los problemas de coherencia que existan y también para dar una oportunidad política para destrabar cuestiones que están amenazando con bloquear el texto al final del día. La posibilidad de que el texto se vote como un todo al final del proceso puede ser útil solo si ella sirve para generar más confianza, ¿no? Porque la posibilidad de votar el texto como un todo le da un poder a una minoría para rechazar ese texto. Entonces, si eso va acompañado con circularidad en una comisión, yo creo que se puede reducir el temor. Pero hay que proponer algo que esté dentro de lo políticamente factible, porque de lo contrario se destruye más la confianza. Y por eso es que aquí estamos lidiando con teoría no ideal. A mí me parece suficiente tener un sistema de doble revisión con circularidad al final. ¿Ya? Si eso se acompaña con consensos suficientes a nivel de comisiones temáticas, a mí me parece que tenemos un buen proceso. Ahora, yo no estoy tan convencido de que sea necesario tener acuerdos generales antes de aprobar cosas en particular. A mí me hubiese gustado que hubiésemos tenido un proceso como el sudafricano, donde partimos con una declaración de principios no puramente abstractos, sino que principios concretos respecto a la forma de gobierno, el sistema político, las herramientas que queremos establecer, para que eso oriente después el trabajo de las comisiones. Pero es altamente posible que eso no vaya a ocurrir. Y si eso no ocurre, entonces yo creo que la mejor forma en que tenemos que estructurar esto es que las comisiones sean aquellas que las mociones de cada uno de los convencionales se presenten directamente a las comisiones y las comisiones sean las que tengan el poder de determinar cuáles informes son los que después se van a votar al Pleno. Sin tener la necesidad de tener algún tipo de aprobación de unidad de legislación general para después ver los detalles, salvo que haya algún mecanismo similar, pero a nivel de comisiones. A mí lo que me preocupa es que las comisiones reemplacen, hagan o sea, las comisiones sean la esencia del proceso, ¿ya? No el Pleno. Yo creo que mientras menos atribuciones tenga el Pleno, mejor. Y el Pleno hay que usarlo para ratificar acuerdos políticos que se han logrado antes. Y es mucho más fácil que esos acuerdos políticos se den entre quienes tienen el lápiz, ¿no? Quienes estén escribiendo la Constitución, cuando están los equipos de abogados ahí asesorando, que después en el Pleno donde uno está discutiendo contenido y los convencionales tienen más estímulos para hablarles a sus audiencias externas. Por supuesto, tiene que existir la posibilidad de que conversar con la audiencia externa esté, ¿no? Es parte del proceso, eso tiene que estar. Sí. Las dos cosas tienen que existir, pero tenemos que llegar a un texto, claramente. Exactamente. Paso ahora a algunas preguntas del público. Varios me preguntan por el tema de las comisiones actuales, ¿no? Estas comisiones transitorias, da la impresión que, o uno podría tener la impresión inicial que eran para redactar el reglamento, pero que son... La verdad es que han sido diferentes, pareciera ser que no todas están dirigidas a ese fin. No sé qué opinión tienen de la transitoriedad de estas comisiones, si eran necesarias todas o algunas se podrían haber fundido.
o si era necesario una comisión transitoria antes de tener el texto del reglamento. Alan. Bueno, yo discrepo profundamente de la estructura que se han dado, ¿no? Y se han planteado ya cuestiones de fondo en esas comisiones, o aparecen temas de sustantivos, ¿no? Creo que el foco debiese estar en la elaboración del texto constitucional, el foco debiese estar en la elaboración de un reglamento. Y dentro del reglamento creo que hay varios temas a conversar, algunos de los cuales estamos conversando, ¿no? Entonces, claro, si hay que formar comisiones, yo las habría formado, aparte de las comisiones internas lógicas, ¿no? Como de administración, de presupuesto, de ética, por supuesto. Aparte de eso, creo que debieran formarse, se pueden formar comisiones y subcomisiones, que lo planteó Sergio, que también es una buena idea, ¿no? Una comisión de reglamento y unas subcomisiones que vayan viendo los temas específicos, uso de la palabra, formación de la tabla, en fin, hay muchas cuestiones, ¿no? Y las actuales me parece, claro, que responden a un planteamiento nuevamente más ideológico que político y que desvía a la convención de sus labores, y no sé después cómo van a interactuar con las comisiones que de fondo deban resolver los temas que algunas de ellas sugieren tienen que ser contenidos del texto constitucional. Sí, a mí me da la impresión que no tengo claro que, o sea, da la impresión que primero se van a disolver y después se van a crear otras nuevas, pero claro, queda la duda de si se van a mantener en el tiempo algunas de ellas, ¿ya? Otra pregunta que surge también es cómo el reglamento podría afectar las relaciones con los otros órganos del Estado que se mantienen en paralelo mientras está funcionando la convención. Seguimos teniendo un poder ejecutivo, un legislativo, un judicial, sobre todo también pensando que tenemos elecciones en noviembre. No sé, Sergio, ¿qué impresión te da de cómo podría afectar las normas del reglamento a esta relación entre la convención y los órganos del Estado? A ver, lo primero que hay que decir es que es esperable que un órgano nuevo, especializado en redactar una nueva constitución, que se atribuya una cuota de la soberanía, compita con otros poderes del Estado. Esto no estoy defendiendo esto, no estoy diciendo que sea una buena idea o una mala idea. Estoy diciendo que es algo esperable y es algo que ha ocurrido cuando se crean este tipo de órganos. Entonces, hay un proceso de acomodo institucional que estamos viviendo hoy día y que no ha finalizado. Y yo creo que no va a finalizar pronto, lamentablemente. Entonces, se van a generar situaciones donde no tenemos claridad respecto de quién es el órgano competente para resolver un tema, y esto lamentablemente va a estar condicionado también por el calendario electoral que tenemos hoy día. Ahora, el reglamento, tu pregunta era más específica que esta prevención que yo hago. Tu pregunta estaba relacionada con qué temas del reglamento específicamente pudieran generar tensiones con otros órganos. Claro. Y a mí se me ocurren varias cosas que pueden pasar. Una de ellas tiene que ver con la regulación del control de los límites sustantivos, de la cláusula de límites de la Convención Constitucional. Han habido varias propuestas que tratan de hacer que estos límites no sean puramente una hoja de papel, sino que además tengan alguna sustancia. Ahí se puede generar algún tipo de tensión dependiendo de las propuestas que han habido. Hace poco hubo una propuesta de un grupo de centros de estudios que proponía alternativas involucrando al Tribunal Constitucional y otros. Eso podría generar tensiones importantes. Otra cosa que podría generar tensiones tiene que ver con las sanciones asociadas a los conflictos de interés, creo yo. Eso podría, si que las sanciones son muy altas y los conflictos de interés se regulan de un modo que implica dejar afuera a las personas por sus pensamientos, por sus historias de vida, entonces podrían darse conflictos y tensiones altas. Esos son algunos que se me ocurren ahora. Después está, bueno, el recurso de reclamación ante la Corte Suprema por el control de los límites, el cumplimiento de los límites procedimentales que pueden existir. Y bueno, y si es que la Convención se empieza a arrogar atribuciones que no tiene, ¿no? Que su objetivo es único, que es hacer una nueva constitución. Como decía Alan, hoy día también está haciendo otras tareas distintas, pero esas tareas hasta el momento han sido puramente declarativas, ¿no? Han sido tareas políticas, pero si la Convención empezara a asumir que esas declaraciones tienen algún sentido vinculante, obviamente que ello podría generar una tensión todavía mucho más grande. Claro. Tomando ese tema de ir más allá de lo que le corresponde, uno de los límites
la cláusula de límites era que se respetara el carácter de república de Chile, ¿cierto? Y todos hemos escuchado que en la Comisión de Reglamento se declaró que se dejara fuera el concepto de República de Chile. ¿Qué opinión tienen ustedes respecto de esto? ¿Podría influir luego en cómo se redacte en el texto constitucional? ¿Estaría respetándose la cláusula de límites en ese caso? ¿O creen que también es un tema político que en fondo después no se va a traducir, digamos, en algo que tenga influencia en el texto? No sé si Alan quiere partir, después le pregunto a Sergio. Sí, bueno, la palabra república es una palabra que tiene muchos sentidos, ¿no? Muchos contenidos. En esta fase me parece muy inapropiada, por supuesto, la decisión de la convención, pero creo que mientras no se plantee como parte del texto constitucional, hay poco que hacer. Y luego, si se llega a plantear, surge una cuestión muy difícil, ¿no? Que es darle contenido a ese concepto de república, ¿no? Hay muchas alternativas y muchas lecturas acerca de qué significa la palabra república, ¿no? Entonces, veo difícil ahí que pueda dar lugar a un pronunciamiento sustantivo con un límite, ¿no? Otra cosa distinta es que, claro, algunos otros contenidos sí ataquen directamente aquello que entendemos por república, eso ya es otra historia. Pero simplemente por este cuestionamiento al término no veo inicialmente, ¿no? Viable un cuestionamiento a lo que está haciendo la convención. Por lo menos, repito, inicialmente. No sé, Sergio, si tú has alcanzado a darte cuenta si podría influir o no. Es que yo creo que lo que ha pasado estos últimos días es una buena noticia, ya no porque se haya eliminado la palabra república del artículo del reglamento, sino que porque esta experiencia ha demostrado que la cláusula de límites está siendo utilizada en el debate que tienen los convencionales, y por lo tanto lo que planteaba Ala, ¿no? ¿Cuál es el contenido que le damos a la palabra república? Es algo que debiera influir en las conversaciones y en las deliberaciones para producir el texto final. Obviamente que aquí no se ha infringido, creo yo, la cláusula de límites todavía, porque esta es una norma que solamente está en el reglamento, que no tiene que ver con el texto, y además que si hubiese una infracción al carácter de república de nuestro sistema, esa infracción debiera darse sobre la base de los procesos políticos que la Constitución está diseñando, y no sobre la base de si utilizamos una palabra o no, sin perjuicio de la carga simbólica que el uso de esa palabra tiene, que es muy importante. A mí me gustaría que existiera la palabra república. Lo que pasa es que no me quedo contento con la utilización de la palabra república. Y yo creo que la cláusula de límites se infringiría solamente si el texto, si el texto de las normas aprobadas tienen procesos políticos que son incompatibles con el carácter republicano al que debiéramos apuntar. ¿Ya? Ahora, este tipo de cuestiones van a generar también tensiones con otra, volviendo un poco a la pregunta anterior que se me quedó algo en el tintero. Parte de la competencia institucional que puede tener la Convención Constitucional con otros órganos como el Congreso o el Presidente de la República se va a dar también cuando empiecen a discutirse los temas específicos, ¿no? ¿Quién es el que va a estar regulando el sistema de pensiones o la reforma del sistema de pensiones o el sistema de salud? Ahí va a haber un debate donde los distintos poderes van a tener que buscar la forma de acomodarse. Porque nuestro entendimiento hasta ahora es que la Constitución debiera, no eso es lo que creemos, la Constitución debiera establecer los principios generales y el legislador debiera complementar los detalles. Pero es posible que la Convención decida hacer algo diferente, ojalá que no, digamos, pero si decide hacer algo diferente se podría eventualmente generar una tensión. Me preguntan también al público, con esta sería esta la última pregunta, ¿cómo se podría asegurar en el reglamento la participación de minorías evidentes? O sea, que estas minorías sean escuchadas a nivel de comisiones también, dicen, no solo a nivel del pleno. No sé si alguno tiene alguna idea de cómo asegurar o cuál sería el mecanismo idóneo para asegurar que las minorías sean escuchadas en las comisiones. Creo que yo lo que creo es que nunca se puede asegurar, ¿no? Pero lo razonable es que exista una convocatoria pública a participación que sea igualitaria, que sea dentro de ciertos plazos y, por supuesto, con criterios sin exclusión posible, ¿no? Existe la posibilidad de excluir quizás, dado el tiempo que existe, se pueda dar preferencia a algunas organizaciones constituidas de manera jurídica formal. En fin, se pueden generar ciertos criterios uniformes, ¿no? para esa convocatoria.
Y claro, y por supuesto que no esté, que dentro de esa regla no se permita la exclusión simplemente por una decisión política o ideológica, ¿no? Que es pero eso está en la misma configuración de regla que dentro de un determinado plazo abra la participación, escuchar instituciones, organizaciones o personas, ¿no? Respecto de determinados temas. No se puede asegurar, por supuesto, no se puede asegurar, pero sí con reglas objetivas creo que avanzamos bastante. No sé si Sergio quieres agregar algo más, algo salió en la conversación antes, pero si quieres agregar. Solamente estoy de acuerdo con lo que dice Ana, solamente agregar que a mí me parece que el carácter representativo de la convención debiera llevarnos a buscar el objetivo de que las distintas minorías estén representadas por los convencionales que fueron electos. Una forma de proteger a esas minorías es proteger a las minorías en el instituto de la convención. Y es por eso que los mecanismos de consenso suficiente o de uso en la palabra, por ejemplo, o todas estas cosas que tienen que ver con el proceso legislativo, que Alan conoce mucho mejor que yo, son súper importantes para que aquellos que puedan representar a estas minorías puedan efectivamente convertirse en la voz de estas minorías al interior de la convención. ¿Ya? Eso es lo primero y eso es lo que tenemos que privilegiar. Respecto de los otros grupos, yo lo que había, y los mecanismos de participación, mi sensación es que ellos deben ser utilizados para agregar perspectivas y no para reemplazar representantes medianos. Y por lo tanto, yo creo que existen distintos instrumentos, ahí han mencionado algunos, para poder asegurar que esas perspectivas lleguen al proceso. La pregunta es cómo llegan. ¿Llegan con carácter incidente? ¿Llegan con carácter obligatorio vinculante para votar? Y mi visión es que deben ser puramente incidentes, pero no vinculantes, para justamente que ellas no reemplacen el carácter representativo de la propia convención. Bueno, además que se estarían violando algunas reglas constitucionales ahí, pero independientemente de eso, es una mala idea hacerlo, ¿no? Es lo mismo que los plebiscitos intermedios. No solamente son inconstitucionales, sino que además es una muy mala idea hacerlo, porque condicionan las negociaciones y estimulan a las distintas partes a radicalizar sus posiciones, porque pueden convocar a la ciudadanía a una alternativa binaria que no tiene el deber de presentarle a la ciudadanía el espacio común entre las distintas perspectivas. Y el objetivo debe ser encontrar ese espacio común, no presentar alternativas binarias radicalizadas. Bueno, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros hoy, Sergio y Alan. Agradecemos también a todos los asistentes y los dejamos invitados a visitar el sitio web de Polis, el Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes, en uandes.cl/polis, donde podrán encontrar material sobre el proceso constituyente y mantenerse al tanto de las siguientes actividades que estamos organizando. Así que, nuevamente, muchas gracias, Sergio y Alan, por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias, Soledad. De nada, muchas gracias por la invitación.